noches, profesora. Mi nombre es Cristian Murri Díaz Contreras. En este caso voy a hablar de la tarea número 2, que es la elasticidad. La elasticidad es una medida de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que va a medir cuánto es la variación de la cantidad demandada cuando varíe el precio de un bien. Normalmente se puede considerar que un bien es elástico cuando la cantidad demandada varía mucho. Entonces, también a su vez la parte contraria, cuando un bien es inelástico, quiere decir que la cantidad demandada de un bien va a variar poco cuando varíe el precio. Es importante considerar que esto es necesario saber para los productores, o los vendedores, ya que tienen que saber cuánto es la elasticidad de un bien para saber si van a disminuir o van a aumentar su precio, porque en base a eso es las ganancias y las utilidades que van a obtener. Luego tenemos el coeficiente de elasticidad. Este coeficiente siempre va a ser negativo, por lo tanto el valor mínimo para saber cuando un bien es elástico o inelástico es 0, que vendría a ser nulo, que lo voy a explicar más adelante. Por lo tanto, al ser negativo no es considerado dentro de la elasticidad, entonces tenemos que ponerle a este valor un valor absoluto para poder definirlo en qué rango está. Primero tenemos la elasticidad nula, que vendría a ser cuando el valor de la elasticidad es 0. En este caso quiere decir que el bien no tiene ningún sustituto. Por lo tanto, si el precio de este bien aumente o disminuya, no va a variar para nada en la cantidad demandada. Eso normalmente se da con la insulina, por ejemplo. Cuando el precio de la insulina baja, no quiere decir que la gente va a comprar más insulina. Así como cuando el precio de la insulina aumenta, la gente no va a dejar de comprar, porque igual la insulina es el único producto que tienen que consumir, ¿no? que tener. Después está la demanda relativamente inelástica. En este caso el valor es mayor a 0 pero menor a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el bien dentro de esta categoría tiene pocos sustitutos, como por ejemplo puede ser el arroz o el azúcar. Para estos casos se le recomienda al productor aumentar el precio, ya que a corto plazo la cantidad demandada sí va a disminuir, pero con el tiempo la demanda va a regresar a su sitio. Por lo tanto, la cantidad demandada también va a volver al mismo momento en el que se aumentó el precio. Luego tenemos la demanda elástica unitaria, que vendría a ser cuando la cantidad demandada varía igual a lo que varía el precio. Si el precio aumenta en un 10%, la cantidad demandada va a disminuir en un 10%. O así o viceversa. Después tenemos la demanda relativamente elástica. La demanda relativamente elástica es cuando el bien es muy sensible, se podría decir muy estirable. Puede ser que la cantidad demandada baje mucho o aumente mucho. Esto, por ejemplo, se dan cuando son productos que tienen muchos sustitutos, como por ejemplo puede ser el chocolate, la mantequilla. En casos como esto, lo que se le recomienda al productor es disminuir los precios para poder lograr que la cantidad demandada aumente. Y por último tenemos la demanda relativamente elástica, perfectamente elástica, que es el valor de esta demanda es infinito. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no se sabe cómo va a actuar la cantidad demandada cuando aumente o como cuando disminuya el precio de un bien. No sabemos si puede aumentar mucho o si puede disminuir mucho, por lo tanto no se sabe. Como recomendación se tiene que considerar que la elasticidad también se va a ver la variación de la elasticidad, depende de la estación del año, o depende del clima o del mes o de ciertos factores que pueden hacer que la elasticidad varíe. Por lo tanto, no siempre la elasticidad va a ser igual durante una seguidilla de meses o durante un tiempo. Eso más que nada. Gracias.